Neuschwanstein se lo conoce como el castillo de Disney, pues es la edificación que sirvió de inspiración a Walt Disney al crear el famoso castillo de la Bella Durmiente. Les cuento algo que me pasó. Justo unas semanas antes de viajar a Múnich y de ir a conocer el castillo, se me había convertido como en una obsesión, que tenía que ir, porque me sentaba en la computadora a trabajar en casa y en el protector de pantalla lo que veía era la foto del castillo. Y por ahí la misma mañana llegaba a la oficina a trabajar y también en la computadora el castillo. O desbloqueaba el teléfono y tenía el protector también la foto del castillo. O sea, donde iba era como que decía, oh, el castillo. Y finalmente fuimos, así que bien. Espero que les guste el video. Como ya les dije, no filmé mucho allá arriba. Sí saqué fotos. Que es, como digo, impresionante. Lo que sí siempre pasa, que por ahí lo han notado si han viajado un poco, es que cualquier monumento, como son tan grandes, cualquier edificio, fortaleza, castillo, torre, están casi siempre en reparación o en construcción. Entonces siempre hay una parte o un lateral que está con andamios y que no se puede ver en su totalidad, pero bueno, son edificios tan grandes que necesitan ser mantenidos, ¿sí no? En muchos lugares de esta zona es posible ver un montón de cisnes, es como un animal heráldico. De hecho, el castillo se llama Nuevo Cisne de Piedra. En esta zona hay un montón de cisnes, era el animal que el papá de Luis II, que se llamaba Maximiliano II, había elegido para que representara la zona. Entonces es posible verlo en el castillo y en todos los alrededores siempre está presente el cisne. Lo único que pasó, esperen que el sol, hay mucho sol, lo único que pasó es que a Luis II se le convirtió como en una especie de obsesión porque representaba la pureza. Otro dato que cuenta la historia es que Luis II de Baviera nunca se casó y fue coronado muy joven y como que dedicaba su fortuna a construir castillos. Y bueno, hoy en día todos estos castillos son una de las principales atracciones de Alemania y dicen, cuentan por ahí, que el castillo de Neuschwanstein es el monumento más fotografiado de toda Alemania. Así que en parte, gracias Luis. Mejor, hoy termino de grabar el video del castillo mientras evito que me coman los mosquitos. Nada, me faltaba decir una parte más que queda cerca de Múnich, el castillo que ya lo había dicho, que llegás en 2 horas, no hace falta que yo lo diga, lo googleás. En 2 horas estás en el castillo, 1 hora por autopista, 1 hora por unos caminos fenomenales. Se ven un montón de granjas. Llamativo que la mayoría de estas granjas tienen en los techos paneles solares, o sea, tecnología como en Austria, que es donde estoy, bien alemana. Para subir al castillo no se puede subir en el auto particular.
tenés que dejar el auto, que hay lugar para 10.000 vehículos. Es impresionante el despliegue. Tenés que dejar el auto abajo y podés ascender o en un carruaje que tienen permiso de subir. Podés hacerlo caminando, pero es un poco pronunciado porque es como que muy abrupto. O si no podés hacer la cola, todo haciendo cola, muy barato sale el ascenso y el descenso en un autobús. Cuando llegas arriba, te deja en el punto más cercano para acceder al puente, que es de donde se sacan la mayoría de las fotos, que se ve el castillo entero. Cuando nos bajamos del autobús, me llamó la atención un cartel que indicaba hacia dónde estaba el puente de Marienbrücke, sino también en el mismo cartel indicaba que estaba prohibido la utilización de drones. Acabo de googlear porque no me acordaba, yo doy a Google. El puente colgante se llama Marienbrücke. Puente de Marien, y de ahí ese es el nombre, y la vista es sensacional. Lo único que tenés que hacer un poco de cola, serán 10 minutos para poder ver y hacerte una foto, pero bueno, todo el mundo mira para un lado porque debajo de eso es como un arroyo. Las dos vistas son hermosas, pero de un lado es donde se puede ver el castillo, así que no, muy lindo, otra vez, indescriptible, me encantó. Cuando llegas al puente, otra vez tenés que esperar, hacer cola, pero de ahí hay un señor que estaba vigilando, restringiendo la cantidad de gente que sube al puente. Y una vez que estás ahí, haces la típica foto. Dale. Igual me va un poco raro porque hay una pizarra que va marcando un número que yo, por el tiempo que estuve controlando, no es la cantidad de gente que está ni el peso, porque también podría ser que indique la cantidad de kilos para medir la estructura y que no se venga bajo el puente, pero no. Y le pregunté al chico que estaba ahí y le digo, ¿de qué significa este número acá que va cambiando? Es como una pantalla en el televisor. Y me dijo que no sabía qué significaban esos números de la pantalla. Y lo último, mientras termino mi excursión con la familia, les cuento del castillo, que después de ver las vistas y sacarte la típica foto, viendo el costado del castillo, descendés y subís por 10 minutos más y llegás a la base del castillo. El que tiene el ticket, que lo sacó abajo y que están numerados, y es tienen un orden de entrada de acuerdo al horario. Cada ticket tiene un horario y ahí se espera y se va entrando de a grupos. Nosotros no habíamos sacado el ticket, llegamos a la base. En la base en la base del castillo, o sea, alto, hay sanitarios para ir al baño, sacarte fotos, y después estuvimos un rato ahí y bajamos. Las vistas, impresionante, una locura, impresionante. Así que lo logramos, llegamos, fuimos. Así que nada, lo quería compartir. Chau, 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 chau. Nada, el chau, chau, chau me salió estilo Tinelli. Esto solo lo van a entender los de Argentina. Así que chau, 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 chau. Y también delata mi edad. Es muy importante tener en cuenta que si uno no hace la reserva online, que se agotan con hasta 2 meses de anticipación, la única manera de conseguir un ticket para la visita de uno de los 2 castillos o los 2 castillos se hace en la taquilla en el mismo día en la base del castillo.
Hay muchas probabilidades que los tickets para entrar adentro del castillo se agoten a primera hora de la mañana. La primera opción es, por lo tanto, comprar los tickets con antelación a través de internet y asegurarnos la visita. Una vez visitado el castillo, o una vez que uno pudo sacarse la foto desde el puente, hay que hacer el proceso inverso. Hay que esperar, si uno va caminando no hay inconveniente, pero si uno se toma el autobús hay un único semáforo, pues el camino es muy angosto, que está en rojo indicando que algún otro autobús o carruaje está en camino. Se espera eso y en ese momento cuando llega el autobús, toda la gente se acerca al autobús para subirse y otra vez una gran cantidad de gente haciendo cola para ver quién primero llega al autobús para poder bajar. Una vez abajo hay restaurantes y lugar para comprar souvenirs, artesanías y recuerdos.